Sectas en el Congo. Seguimos con los temas ahí chunguitos. Sectas en el Congo. ¿Qué tipo de secta hay en el Congo? Pues ¿Por qué Congo, destacas el Congo? Porque el Congo, tío, yo no sé, es de los lugares que yo he visitado con más diversidad de sectas. Hay unas mezclas brutales. Hay sectas que pueden ser consideradas satánicas, sectas que Tal cual, ¿no? O sea, que creen en un diablo y adoran al diablo, para entendernos. Sí. Otras que pueden estar relacionadas con el cristianismo de algún modo, otras con religiones animistas. O sea, hay un freestyle absoluto ahí. Hay quien toca, a ver, hoy. Y dentro de Kinshasa vas callejeando y hay templos súper raros, sociedades secretas muy extrañas. Y o sea, tú puedes pasarte meses allí descubriendo diferentes sectas. Es una pasada. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? Nosotros estuvimos en una con unas sacerdotisas que invocaban posesiones diabólicas. Coño. Que fue muy, muy extraño. Muy extraño. Fuimos a un ritual en el cual eran 3 sacerdotisas, también con la cara cubierta de blanco. Iban como con cuerdas por el cuerpo y toda la cara cubierta de blanco. Y era como en una plaza. Ellas dibujaron con harina, que era una harina bendecida, un círculo en el suelo, y se supone que lo que estaba dentro de ese círculo estaba protegido del demonio, ¿no? Y entre el público había personas que decían que eran susceptibles de ser poseídas por el demonio. Estas sacerdotisas iban buscando como jóvenes promesas, ¿sabes? Que tuviesen conexión con el diablo. Claro, para ellos les interesa, o sea, es algo positivo. No, lo que pasa que es una movida muy extraña. Ellas buscan jóvenes, sobre todo mujeres, que sean poseídas por el diablo, las meten dentro del círculo, les hacen un exorcismo y como que las adoptan dentro de la secta de las poseídas. Y a partir, o sea, lo que ellas tratan es de controlar esas conexiones con el diablo, ¿vale? Que el diablo no te posea totalmente, pero que tengas cierta conexión. Vale. Para, con esta conexión, poder adivinar el futuro, poder meter mano ahí del más allá, ¿no? Y sobre todo ver el futuro. Por ¿no? adivinación, sobre todo. Entonces, cuando estuvimos allí, pues efectivamente ocurrió. Una chica del público empezó a convulsionar, los de al lado la cogieron, la sentaron, le dieron un poco de agua, se le pasó, a los 5 minutos otra vez, convulsionando. Total, que las sacerdotisas ya la cogieron, la pusieron en el centro del círculo, la arrodillaron, empezaron a darle bendiciones y tal, y la chica como que se desmayó. Y ya se la llevaron al interior de una cabaña y se supone que la habían aceptado en su comunidad de poseídas. Qué locura. ¿Tú crees que eso está de alguna forma pactado? ¿Esas convulsiones son teatralizadas o la autosugestión es lo que es? Pueden ser esas dos cosas, ¿no? Que esté pactado para que vean, porque claro, esta gente luego cobra dinero, ¿no? A nosotros nos cobraron por estar allí, bueno, pues sacarán algo de dinero con eso. Si alguien quiere que le leas el futuro, pues dinero le vas a cobrar. Entonces, puede que esté teatralizado o que sea la propia sugestión, ¿no? Cuando a ti te dicen aquí hay un espíritu que va a poseer a alguien, ¿por qué no? Tú puedes empezar a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Recuerdo que al día siguiente le hicimos una entrevista a la suma sacerdotisa de esta comunidad. Y nos dijo que no nos podíamos ir de allí, después de habernos explicado todo esto que te estoy contando, que no nos podíamos ir de allí sin que nos leyese el futuro. Digo, bueno, vale. Y bueno, empezó a echar también los cauríes, una botella de ron la vertía en un montículo de arena, bueno, sus rituales. Y nos dijo, vais a tener en este viaje un encuentro. Os vais a encontrar con la singularidad hecha animal. Vais a ver un camaleón verde en mitad de vuestro camino. Y cuando os encontréis con él, lo tendréis que sacrificar en menos de un día. Muy específico, ¿eh? Sí. Bueno, total, que por la predicción nos cobraron, no sé, 20 euros o 10 euros. Se los pagamos y cuando ya nos íbamos, vinieron corriendo y dijeron, ¿estáis seguros que cuando os encontréis al camaleón lo vais a sacrificar, no? Si no sois capaces, podemos hacer aquí un conjuro para que no os encontréis con el camaleón. Un seguro. Claro, ¿quieres el seguro a todo riesgo? Pero esos son 100 pavos. ¡Coño! Hostia, claro, dije, da igual. Vamos con el pack básico y tiramos para adelante. Que pase lo que tenga que pasar. Y claro, arrancamos el coche y el guía, el fixer, empieza a partirse el culo. Digo, ¿qué pasa? Dice, esta gente solo quería vuestro dinero porque yo llevo 15 años trabajando en esta zona, no he visto un puto camaleón en mi vida. Aquí no hay camaleones en esta zona.
Nos encontramos un puto camaleón verde No jodas. a los 3 días en mitad de la carretera, tío. Y a los 3 días que no podían ser ellos, que... No, estábamos a 200 kilómetros del sitio. ¡Ojo, eh! Y vamos el en el científico coche, se rompe. íbamos en el coche y de repente pega un frenazo el conductor y se queda así. Digo, ¿qué pasa? Dice, no me lo creo. Digo, ¿qué pasa? Baja del coche, lo sigo y un camaleón en mitad de la carretera. En mitad de la carretera. Camaleón verde guapísimo ahí. Y parado. Sí, bueno, como haciendo esas cosas de camaleón. Sí, ¿sabes? que no van a mucho ritmo. Oye, y claro, ahora viene la pregunta. No. ¿No? ¿Ni el fixer? No. A ver, yo dije... ¿Te pasó por la cabeza? Claro, ¿no? O sea, la narrativa que nos habían metido era, lo ves y lo matas. Y claro, Lucía es muy animalista. Y dijo, ni se te ocurra, ¿eh? Digo, no, a ver, yo no lo voy a matar. Y lo cogimos y lo quitamos de la carretera para que no lo atropellase. Y cuando lo cogiste, ay, mira, hoy perdonas, hostia, qué pena. Y yo le pregunté al guía, digo, ¿tú lo habrías matado? No pasa nada, esa mujer es una charlatana. Y dice, hostia, pero un camaleón aquí. Ya. Y claro, son esas cosas que te pasan, que hablando de supersticiones, ¿no? Que es el sesgo de confirmación. Supongo que lo conoces, ¿no? Sí. Tu cerebro siempre presta más atención a las casualidades que a las que no lo son. Claro. Por ejemplo, cuando estás pensando en un amigo y te llama, Sí. eso es el sesgo de confirmación. Hay miles de ocasiones que estás pensando en él y no te llama, ¿no? Entonces, bueno, tiene también una explicación científica, pero son esos momentos en los que se ponen a prueba el escepticismo, ¿no? Sí, claro, es que el mundo es muy complejo y hay muchas cosas que no todas tienen respuesta. Hay muchas aún que no tienen respuesta y claro, siempre puedes ahí divagar un poco o pensar que podría ser. Es mucha casualidad. Sí que te reconozco que muchos números no habían, de que hubiera un puto camaleón en medio de la carretera. Que no está en un árbol, no. Estaba ahí esperando. Ahí vacilando, va, ¿qué? ¿Me matáis o no? Que sois unos mierdas. Sois unos mierdas, aquí estoy, va, venga. Claro, pero no sé qué pasaba si no lo matábamos, no sé. A lo mejor te hubiera tocado la lotería. Ya, tío. 50 millones de euros. Te digo una cosa, tu mujer, por muy animalista que sea, le dan 50 millones de euros. Ya, pero un camaleón no pasa nada. Y ¿no? sí, mata 3, ¿eh? Claro.